tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de media, mediana y moda. Y ahora veremos cómo encontrar la media, la mediana y la moda en un grupo de datos agrupado en intervalos. Y en este video vamos a encontrar la media, la mediana y la moda para este grupo de datos que corresponde a las edades. Sí, se les preguntó a 20 personas las edades y aquí están clasificadas ya en una tabla, ¿no? En el curso de tabla de frecuencias les expliqué cómo hacer esta tabla, ¿no? Sin embargo, pues aquí recordemos que esta es la marca de clase que resulta pues del promedio de los límites. Aquí, por ejemplo, 13 más 15, 28 dividido en 2, 14. 15 más 17, 32 dividido en 2, 16 y así con todos, ¿no? Aquí están las frecuencias, que es el número de veces que se repiten estas edades. Y la frecuencia absoluta acumulada, que no es más sino acumular la frecuencia. Por ejemplo, para la primera frecuencia acumulada, pues obviamente va a ser la primera. Para la segunda va a ser acumular las dos, o sea, 4 más 9, 13. Para la tercera, acumular las 3, 13 más 3, 16, más 3, 19, más 1, 20, ¿sí? Aquí recuerden que tiene que corresponder este con el número de datos, ¿no? Porque aquí ya estaría el total. Primero que todo vamos a encontrar la media o el promedio que se encuentra mediante la suma de los x por f dividido en el número de datos. Obviamente les voy a explicar claramente qué es esto. Cuando ustedes vean en cualquier fórmula que diga la suma, por ejemplo, en algunas fórmulas en lugar de decir n, dice la suma de las f, ¿sí? ¿Qué quiere decir la suma de las f? Quiere decir mirar la casilla de la frecuencia, sumar toda esa casilla, que en este caso aquí ya está sumada, y eso sería la suma de las frecuencias, ¿sí? Como aquí dice la suma de los x por f, quiere decir, tenemos que hacer una casilla que diga x por f, ¿sí? Que por eso dejé la casilla aquí. Entonces vamos a hacer esa casilla x por f, hallamos todos estos valores y la suma va a ser esto de arriba. Abajo vuelvo a decirles es el número de datos que ya sabemos que es 20. Entonces empezamos a hacer la casilla x por f. ¿Cómo se hace la casilla x por f? Pues simplemente se multiplica la x por la f, o sea, por la frecuencia. 14 por 4, que eso es 56, ¿sí? 16 por 9, que eso es 144. Y así hacemos con las otras. Entonces aquí ya tenemos todos los valores. Aquí por ejemplo el 54, pues 18 por 3. Aquí 20 por 3, 60. Y 22 por 1, 22. Si hacemos la suma de todos estos valores nos da 336, ¿sí? Sumando todo esto. Entonces ya podemos empezar a encontrar el promedio o la media, ¿no? Entonces escribo por acá. El promedio es igual a una división. La suma de la casilla x por f, que fue 336. Dividido en el número de datos que es 20, ¿sí? El número de la suma de las frecuencias. Esto pues lo hacemos en la calculadora. Voy a escribir el resultado por acá y nos da 16,8 años. En algunos países no es coma sino punto, entonces dejémoslo así. Entonces por aquí voy escribiendo mi resumen. Ya encontramos la media, que el símbolo es la X con la lineecita arriba. Ya saben, es media o promedio, ¿no? Y nos dio 16,8 años. En otro video más adelante les voy a explicar o les voy a enseñar a interpretar qué quiere decir esto de la media, la mediana y la moda. Ahora vamos a encontrar la mediana, pilas, ¿no? Lo primero que debemos hacer es saber qué quiere decir la media, qué quiere decir la mediana y qué quiere decir la moda, que eso fue lo que les expliqué en el primer video de este curso, ¿no? Por si no lo han visto, aquí les dejo el link para que lo vean. Entonces, recordemos que la mediana es una medida de posición. Entonces, primero que todo debemos encontrar cuál es la posición del dato del medio. Entonces, recordemos que la posición para la mediana se encuentra dividiendo el número de datos entre 2. Esto para cuando el número de datos es par, como en mi ejercicio, ¿no? Como son 20 datos, se hace n dividido en 2. Pero cuando el número de datos es impar, hacemos n más 1 sobre 2. O sea, supongamos que aquí no fueran 20 datos, sino por ejemplo 25. Lo que haríamos sería 25 más 1 sería 26 dividido en 2, 13. O sea, estaríamos buscando la posición número 13. En este caso, para nuestro ejercicio, el número de datos es 20. Voy a hacerlo todo. 20 dividido en 2, que eso es 10. O sea que vamos a buscar el dato que se encuentra en la posición 10. Entonces, ¿cómo buscamos este dato? Ese 10, ¿en dónde lo buscamos? Lo vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Esta posición. Pero
lo más probable es que casi nunca este número lo encontremos acá. Bueno, si llegamos a estar de buenas y encontramos ese número, supongamos que en la posición nos dio el número 16, ¿sí? Aquí el resultado supongamos que fue 16. En el caso de que lo encontremos, no tendremos que hacer todo esto porque en el caso de que nos hubiera dado 16, vuelvo a decirles, simplemente el resultado de la mediana sería el límite superior. O sea, en ese caso hipotético en el que la posición fuera el número 16, que la buscamos en la frecuencia absoluta acumulada, entonces la mediana automáticamente es igual al límite superior de ese intervalo. Entonces, el intervalo donde está el 16, miramos el límite superior, bueno, acordémonos, ¿no? Este numerito de aquí se llama límite inferior y este número se llama límite superior. Límite inferior, superior, inferior, superior, así con todos. Entonces, en este caso hipotético, la mediana sería el número 19 y ya. Pero como la mayoría de las veces este número no lo encontramos acá, entonces ahí es donde tenemos que aplicar esta formulita que obviamente la voy a explicar despacio, ¿sí? Primero que todo, aquí dice el límite del intervalo, ¿sí? ¿Cuál intervalo? Vamos a buscar el número 10. Como no lo encontramos aquí en la frecuencia, buscamos el número siguiente al 10. Entonces, aquí en la frecuencia absoluta acumulada, el número que sigue después del 10 es el número 13. Voy a marcar acá. O sea que el intervalo en el que vamos a mirar esto es con base en este intervalo. Aquí lo voy a marcar con una flecha. Este intervalo es el que vamos a tener en cuenta. O sea, acordémonos que la i quiere decir ese intervalo. Por ejemplo, si dijera f sub i, quiere decir la f de este intervalo. O si dijera la f sub i, la f mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada sub i, quiere decir la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo que marcamos. Cuando diga i menos 1, quiere decir la anterior. Entonces, supongamos que dice f anterior, esta. O f mayúscula anterior sería este número. Cuando diga i más 1, quiere decir la siguiente. O sea, si estamos hablando de la f minúscula, más 1 sería la siguiente y la f mayúscula siguiente sería este número. Pero bueno, vamos a practicar acá. Entonces, yo les voy a colocar todos los datos aquí como para que no nos equivoquemos. Primero, el límite inferior de este intervalo. El límite inferior es 15. Ya. Ahora aquí dice el número de datos dividido en 2. Entonces, el número de datos es 20. Luego sigue la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuál es? Entonces, en la frecuencia absoluta acumulada buscamos la anterior, que sería 4. ¿Sí? Pilas porque eso depende de la posición, ¿no? Si la posición hubiera estado aquí, la anterior sería esta y la siguiente sería esta. ¿Sí? La anterior esta y la siguiente esta. Ahora seguimos con la frecuencia del intervalo, que en este caso es la frecuencia de ese intervalo. Entonces, es 9. Y por último, aquí dice la amplitud. Voy a colocarla por acá. La amplitud de ese intervalo. ¿Sí? Entonces, en este intervalo buscamos la amplitud. Recordemos que la amplitud resulta de restarle al límite superior el límite inferior. O sea, aquí al límite superior, que es 17, le restamos el inferior, que es 15, y eso nos da 2. 17 menos 15, 2. Ahora sí voy a reemplazar en la fórmula. Entonces, aquí dice que la mediana es igual al límite inferior, que era 15, más... En algunos libros o textos, aquí lo marcan como f sub i y f sub i o x sub i. Eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es comprender el concepto. Y también en algunos libros la formulita, la amplitud no la dice aquí, sino aquí. Pero pues es lo mismo, ¿no? Porque es una multiplicación, se puede escribir aquí o aquí. A mí me gusta aquí más para no confundirnos. Bueno, ahora seguimos más. Arriba dice el número de datos dividido en 2. Ya me voy a saltar pasos, ¿no? El número de datos, que es 20, dividido en 2, que es 10. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que era 4, sobre la frecuencia del intervalo, que era 9, y eso multiplicado por la amplitud que era 2. Lo que queda pues es hacer las operaciones, ¿no? Aquí este 15 es lo último que se hace, o sea, dejamos el 15, hacemos todas estas operaciones y después le agregamos mediana, es igual a 15 más. Y hacemos esta operación, 10 menos 4, que eso es 6 sobre 9 por
2. Aquí pues hacemos esta operación, ¿no? 6 por 2, 12 dividido en 9. Pero bueno, mediana es igual a 15 más, y como les decía, podemos hacer 6 dividido en 9 y luego multiplicar por 2, o podemos multiplicar 6 por 2, 12 dividido en 9, que eso da 1.33 o 1,33. ¿Sí? Y por último, ahora sí, sumamos. Entonces me queda que la mediana es igual a 15 más 1,33, que eso es 16,33 años. Sigo haciendo mi resumen por aquí, entonces ya coloco que la mediana es 16,33 años. Pilas con lo siguiente. A veces a uno le quedan mal las operaciones. Una pista para que sepan de pronto si van bien es la siguiente. La mediana estaba en este intervalo, ¿no? Si recuerdan. Y entonces el valor me tiene que dar un número entre 15 y 17. Miren que aquí me dio 16,33, que sí es un número entre 15 y 17. Parece que vamos bien. Seguimos ahora con la moda, que recordemos que la moda es el dato que más se repite. Entonces, ¿dónde vamos a buscar todo esto? Ya les voy a aclarar que esto es muy sencillo. La moda la buscamos en la frecuencia mayor. ¿Sí? Entonces, para la moda vamos a buscar en la casilla de la frecuencia el número mayor. En este caso el número mayor es el número 9, o sea que vamos a seleccionar el intervalo en el que está ese 9. O sea, otra vez tengo que seleccionar este intervalo. No se confundan pensando que siempre tiene que dar ese intervalo. Puede que a veces la mediana, por ejemplo, sea este y la moda sea este, ¿sí? No hay problema. En este caso, pues me dio para los dos la misma. Entonces, ya como sabemos el intervalo en el que vamos a trabajar, empezamos a reemplazar, ¿no? La moda es igual al límite inferior de ese intervalo, que es 15, más, y aquí les aclaro, esto en algunos libros lo dice diferente, ¿no? En algunos libros esto lo dice como n, o sea, esto de arriba en lugar de todo esto dice n1 y abajo diría n1 más n2, ¿sí? Pero, o a veces dice delta de f1 y abajo delta de f1 más delta de f2, pero no importa lo que diga en sus fórmulas, esto es esto. Lo que pasa es que a mí me gusta explicarlo todo, entonces por eso lo voy a hacer así, ¿sí? Entonces, arriba, ¿qué dice? Dice la frecuencia del intervalo menos la anterior, o sea, la frecuencia del intervalo menos la anterior, o sea, 9 menos 4. Ya voy a hacer esa operación, ¿no? 9 menos 4, ¿qué es? 5. Sobre, otra vez, la frecuencia menos la anterior. 9 menos 4, 5. Más, y la frecuencia menos la siguiente. O sea, la frecuencia menos la siguiente. 9 menos 3, que es 6. Y multiplicado por la amplitud. Por la amplitud, que acordémonos que es en ese intervalo. Al límite superior le restamos el inferior. 17 menos 15, que es 2. Ya solamente me queda hacer las operaciones, entonces nuevamente este 15 es lo último que se opera. Entonces aquí sería moda es igual a 15 más, bueno, de una vez me voy a saltar este paso. Aquí es 5 por 2, ¿no? Sí, entonces 5 por 2, 10 dividido en 5 más 6, 11. Y entonces me queda que la moda es igual a 15 más 10 dividido en 11, que eso es 0,9 o 0,9. Entonces me queda que la moda es 15 más 0,9, que era 15,9 años. Entonces ya encontramos la media, la mediana y la moda. Nuevamente les digo, revisemos, ¿no? Tiene que dar un número entre 15 y 17, 15,9, parece que estamos bien. En este caso no les voy a dejar ejercicio de práctica porque en el siguiente video vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, si ustedes quieren, pueden ver el siguiente video, lo pausan, lo resuelven y al final revisan si les quedó bien. Algo que se me olvidó decirles y que quiero aclararles porque puede que les suceda es que a veces la moda, como lo vimos en el video de qué era la moda, a veces no hay una sola moda. Por ejemplo, aquí la moda me dio que era el número 9, que era el número mayor y estaba solamente una vez. Pero puede que a ustedes, digamos, el número mayor es 9, aquí aparezca otro 9. Cuando aparecen 2 o 3 que son el número mayor, pilas que es el número mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí el 3 está 2 veces, no importa, porque el número mayor era el 9. Si el 9 está 2 veces, por ejemplo, entonces ustedes deben hacer este proceso las 2 veces. O sea, con este intervalo lo hacen, encuentran una moda.
con este otro intervalo, supongamos que también es 9, hacen este proceso, les da otra moda, o sea que les da 2 modas, no hay problema porque vuelvo a decirles, modas puede haber varias. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de media, mediana y moda disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video y no siendo más, bye bye.